El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi hija se está muriendo. Ven a imponerle las manos para que se sane y viva». Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré sanada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él, se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó: «¿Quién tocó mi manto?». Sus discípulos le dijeron: «Ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas: ¿quién te ha tocado?». Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando porque sabía bien lo que había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sanada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: «Tu hija ya murió. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro?». Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que creas». Y sin permitir que nadie lo acompañara excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: «¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme». Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y, tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba, la tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Niña, yo te lo ordeno, levántate». Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente
absoluta de los milagros. Hay como dos extremos de los cuales hay que prevenirse para no entender esa obra directa de Dios, aún derogando ciertas situaciones de gobierno temporal de las cosas mismas, en sí mismas, para no poder caer en un error que uno es por exceso y otro es por defecto. El error por defecto proviene de todos aquellos que, buscando sobre todo un intelectualismo absoluto y con cierto toque de soberbia, aún insisto en la mismísima realidad de la ciencia teológica, es decir, algunos teólogos entienden que los milagros no son posibles. Dicen que son obras que tal vez se fueron haciendo por situaciones psicológicas de las personas que convivían con Jesús o que se han hecho también así a lo largo de toda la historia misma cada vez que se ha comprobado un milagro. Y de formas distintas, de maneras diferentes, desaniman la existencia o niegan rotundamente la existencia de los milagros. Eso sería una interpretación, insisto, por defecto, no hay milagros. Y tan loco decir la otra más barata, si no quisiera, a lo mejor más así ignorante tal vez en cuanto a su fundamento, que entienden que todas las cosas son milagros, que Dios actúa permanentemente y que lo que hay que hacer es permanentemente recurrir a la realidad de buscar un milagro para seguir viviendo en cada instante, en cada momento, por grande o por pequeña que sea la dificultad. Y en el medio siempre, ya lo dice el filósofo, en el medio está la verdad. Los milagros son posibles y Dios actúa ciertamente, directamente, sobre las realidades naturales, haciendo que algunas veces esas realidades naturales no se manejen en la libertad que él mismo le dio, sino que, ya sea por una curación, ya sea por un fenómeno climático, ya sea por lo que sea, Dios directamente hace con su poder infinito aquello que naturalmente esa realidad no podía justificarse o no podía hacer. ¿Por qué? Porque Dios principalmente quiere nuestra salvación. Y cuando obra esos milagros, fíjense en los dos casos que hoy estamos mirando, el de hemorroísa curada en el camino, y esta niña que estaba muerta y que todos ya lo daban por perdida. En los dos casos Jesús no habla de un alivio temporal, no habla simplemente de una curación por la curación en sí misma, sino que muestra en los dos casos la necesidad de que la apertura del corazón de todos, de aquellos que fueron beneficiados con ese milagro, como de aquellos que lo están rodeando y mirando, abran su corazón al misterio de Dios y crean. Es la fe, para que haya más fe, para que se mire mejor la presencia de Dios, porque mirando mejor la presencia de Dios, todos encontramos el camino de la salvación. Dios actúa algunas veces milagrosamente, por la fe de algunos que lo piden, pero para que el resto tenga más fe. Y no es un premio, porque algunos sí y algunos no. ¿Por qué tal enfermedad Dios en tal persona la curó milagrosamente y en otros tales no? Porque cuando la curó milagrosamente era necesario apuntalar la fe, era necesario que no se dejara de creer, porque si uno deja de creer, deja de practicar, o si no practica porque tiene poca fe, deja de buscar el camino hacia la vida eterna, hacia la dimensión natural.
de la realidad nuestra, que es el fin lógico de nuestra vida, salvarnos para siempre en la eternidad de Dios. Por eso ni tenemos que repetir esa voz secularista de muchos dedicados al estudio de la Sagrada Escritura y de muchos teólogos que dicen el milagro no existe. El milagro existe. Negar la existencia del milagro sería negar el poder de Dios. Pero tampoco no tenemos que tener, lo digo sin decir de forma peyorativa, lo digo simplemente un vocablo simple, la ignorancia de quien va corriendo a todos lados en busca de un milagro. Porque hoy en día ciertamente muchas cosas se resuelven desde la ciencia y desde la técnica, sin tener necesidad de que Dios actúe milagrosamente. Tal vez la enfermedad de esta hemorroísa hoy en día se hubiera curado de una manera distinta. ¿Por qué? Porque aún el desarrollo de la ciencia y de la técnica aplicado hacia el bien es también de Dios. Es también de la evolución que Dios quiere que tenga el pensamiento de la criatura humana. Acudamos a Dios a buscar su protección. Acudamos a Dios a buscar su auxilio. Acudamos a Dios a buscar el camino que nos lleva a la salvación. Y tratemos todos de evitar buscar a Dios como si fuera un curandero o un milagrero. Aunque nos insisto, como tantas otras cosas, no sería más fácil, porque nos solucionaría así entonces aquellos problemas que Dios quiso que nosotros mismos, con nuestra libertad, con nuestro ingenio, podamos solucionar, por supuesto, que siempre con el respaldo de su ayuda, con el sostenimiento de su gracia. Que en el fondo es aquello que nos muestra esta página del Evangelio de hoy. Cualquier realidad, cualquier circunstancia, aunque nos parezca imposible, con la fuerza de Dios, nosotros podemos atravesarla, nosotros podemos vivirla. Confiar en Dios, porque no siempre el pensamiento humano puede entender la amplitud, la totalidad, la omnipotencia del pensamiento de Dios. Mire que en las dos veces el evangelista señala muy bien, primero la molestia de los apóstoles, que les dicen, tanta gente que hay aquí, ¿cómo vamos a saber cuál te tocó? Que confiaron en la omnipotencia de Dios, que confiaron en la omnipotencia de Jesús como Dios verdadero. Y después, aquellos otros ante el lecho de la muerta, ya está muerta, que no entre, ¿para qué lo llamaste? ¿Para qué lo molestaste? Las dos veces tuvieron que quedarse con el razonamiento humano